de esófago y estómago, tanto tumorales como no tumorales, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar algo, pueden ir habilitando sus micrófonos y pregunten a medida que vamos teniendo la clase, ¿sí? O si quieren dejar para el final, como quieran. Bueno, entonces voy a prender el puntero. Bueno, entonces tenemos que recordar que el esófago es un tubo muscular, ¿verdad? Está revestido por epitelio escamoso. Entonces, acá estamos viendo una lesión, o sea, esto es el esófago, la macroscopía del esófago. Acá estaría lo que sería la transición gastroesofágica. Y por lo general la mucosa del esófago tiene que tener una coloración rosada, pálida, ¿verdad? Acá vemos que está bien eritematoso. Y a la microscopía podemos notar acá el epitelio escamoso que muestra este aspecto papilomatoso, ¿verdad? Que se van formando unas estructuras de aspecto papilar. Y las flechas nos están señalando áreas en las cuales observamos un ratito voy a dejar ingresar a alguien que quiere entrar. Bueno, entonces las flechas nos están señalando un infiltrado inflamatorio neutrofílico, ¿verdad? Aquí a nivel del epitelio escamoso. Y también lo que se nota acá es una hiperplasia de las células basales, porque fíjense cómo las células basales deberían ocupar solamente una hilera de espesor, pero vemos que estas células de aspecto basaloide o basales van ocupando más estratos de lo normal, ¿verdad? Acá también se nota esa hiperplasia de células basales, el infiltrado inflamatorio de las células neutrofílicas que se van metiendo entre las células escamosas y el aspecto papilomatoso. Entonces, esto es compatible con una esofagitis por reflujo, ¿sí? También se puede ver infiltrado eosinofílico acompañante, eso es muy frecuente también ver en la esofagitis por reflujo, pero en general esos eosinófilos se mantienen acá en el tercio inferior, no afectan todo el espesor del epitelio como sí sucede en la esofagitis eosinofílica que vamos a ver enseguida, ¿sí? Acá vemos un epitelio escamoso nuevamente y fíjense que hay una hiperplasia de células basales, ¿verdad? Otros cambios que podemos encontrar relacionados con la esofagitis por reflujo es la balonización de las células escamosas. Esas células balonizadas se hacen más gordas, más grandes, tienen un citoplasma más amplio, ¿sí? Acá vemos un mayor aumento, que también hay una hiperplasia marcada de las células basales. Y fíjense en las células inflamatorias que van infiltrando entre las células escamosas. Todas estas que vemos acá. Estas que son así alargaditas son neutrófilos. Y estos son linfocitos. ¿Está bien? Entonces, esto también vemos a nivel de lo que es la esofagitis por reflujo. O sea, acá vemos la hiperplasia de células basales. Ay, perdón. Y acá también hiperplasia de células basales acompañado de un infiltrado inflamatorio bastante importante entre las células escamosas. Muchas veces no se nota la papilomatosis como tal, como la vemos acá, ¿verdad? Porque el corte puede ser un corte transversal y no un corte longitudinal. Entonces lo que vamos a ver nosotros, acá también se ve papilomatosis, y lo que vemos de esta papilomatosis es el estroma de la papila. ¿Ven? Acá hay estroma, hay lámina propia en medio de este epitelio escamoso. Entonces esto nos da la pauta de que esto también es un epitelio papilomatoso, ¿sí? Bueno. Uy. ¿Qué tipo de esofagitis estamos observando aquí? Entonces vemos también, otra vez, como les decía, estas áreas rojizas, eritematosas a nivel de la mucosa escamosa. La mucosa escamosa tiene que tener este color rosado, asalmonado, clarito, más o menos, ¿verdad? Pero acá vemos áreas rojizas, eritematosas. Muchas veces esta patología que estamos viendo aquí puede incluso no tener ni un solo cambio a la macroscopía, o sea, la endoscopía no nos menciona nada, pero sí se ve a la micro, o pueden verse unos pliegues longitudinales, o sea, que van rodeando, vamos a decir, la luz del esófago, que le dan un aspecto como si fuese
el esófago de un gato, ¿verdad? Por eso se le llama unos cambios de tipo felino que se puede ver en la esofagitis por reflujo, perdón, en la esofagitis eosinofílica. A la microscopía entonces vamos a ver un infiltrado eosinofílico bastante marcado a nivel del epitelio escamoso y por lo general los neutrófilos van a estar distribuidos en todo el espesor del epitelio. Habíamos dicho que en la esofagitis por reflujo por lo general se quedan acá en el tercio inferior, pero acá como ustedes pueden ver los eosinófilos se distribuyen hasta el tercio superior, ¿verdad? E incluso podemos ver que hay eosinófilos que están descamados, que han liberado sus gránulos de secreción hacia el epitelio, ¿sí? Otros cambios que son comunes, también se puede ver la hiperplasia de células basales, también hay, como les decía, también podemos encontrar papilomatosis. Entonces es sumamente importante la correlación entre la microscopía y la clínica para poder diferenciar entre una esofagitis por reflujo y una esofagitis eosinofílica, ¿sí? Si es que, por ejemplo, el endoscopista nos menciona que ve el aspecto felino del esófago, entonces ahí se correlaciona con que puede tratarse de una esofagitis eosinofílica. Eso es un diagnóstico de exclusión una vez que se excluyen otros diagnósticos inflamatorios de causas inflamatorias de esofagitis. Bueno, en la siguiente estamos viendo una mucosa bastante eritematosa con áreas blanquecinas, ¿verdad? A veces incluso se puede ver ulceración, esta es la unión gastroesofágica, y pueden ver ustedes que aquí en estas lesiones, como les digo, la mucosa tiene una coloración blanquecina. Al contacto, estas lesiones se desprenden, ¿verdad? Son friables, ese material blanquecino se desprende, muy característico. A la microscopía, entonces, estamos viendo acá una coloración de Paz, en la cual vemos que hay descamación del epitelio escamoso, eso también es muy característico de este tipo de esofagitis, y en medio de esas células epiteliales descamadas encontramos estas hifas, ¿sí? Alargadas, que corresponde a cándida, ¿verdad? Esto es frecuente encontrar en pacientes inmunocomprometidos, pero no es exclusivo. O sea, podemos ver en pacientes diabéticos, o pacientes que están encamados por mucho tiempo, que están internados por mucho tiempo, pacientes con VIH, pero no es exclusivo de pacientes inmunodeprimidos, puede verse también asociado, por ejemplo, con una candidiasis oral, en la cual vamos a encontrar cambios similares a estos. Y las estructuras son Paz positivas, o sea, uno puede sospechar en la microscopía, en el HE se pueden ver más o menos las estructuras, pero se confirma con una tinción de Paz, ¿sí? Que es justamente la que estamos viendo acá en esta imagen. Bueno, acá tenemos una lesión, un esófago nuevamente de un paciente con VIH, o sea, con SIDA, y vemos que la mucosa está bastante eritematosa, rojiza en áreas. Esto sería la parte, vamos a decir, la coloración normal. Y acá las flechas me señalan unas úlceras, ¿verdad? Por lo general, esto son, o macroscópicamente se describe como úlceras en sacabocado. O sea, son úlceras bien profundas y tienen bordes bien delimitados, ¿verdad? Y a la microscopía vamos a ver que se acompaña de un infiltrado inflamatorio neutrofílico bastante importante. Puede haber descamación, como esto que vemos acá, pero el diagnóstico lo hacen estas células que tienen este aspecto multinucleado y los núcleos tienen el aspecto en vidrio esmerilado, o sea, es como que los núcleos se ven borrosos, ¿sí? Entonces, todas estas que vemos aquí son las células que encontramos en los pacientes que tienen una esofagitis herpética, ¿sí? Por lo general, acá la infección, las células con las características sugestivas de infección por herpes se ven afectando solamente la mucosa escamosa. No así, el diagnóstico diferencial de esto, por ejemplo, es una esofagitis por sitio megalovirus, que también se ve en pacientes inmunocomprometidos. Pero
ahí vamos a ver que hay inclusiones que son citoplasmáticas, nucleares, y las inclusiones también se observan en las células endoteliales de la lámina propia. En cambio, acá solamente las vamos a encontrar a nivel del epitelio escamoso, ¿sí? Profe, ¿Sí? permiso, un compañero quiere ingresar. Ah, perdón, no escuché porque creo que no está. Dale, profe, gracias. Ya le va a ingresar, gracias. Ahí ya, sí. A los que fueron ingresando, por favor, no se olviden de poner sus registros de la asistencia en el chat, ¿sí? Bueno. En el siguiente, tenemos acá una lesión de esófago, donde vemos que hay una... esta es la transición esófago-gástrica. Recuerden que la mucosa del esófago tiene que tener... ¿Hay alguien más que quiere ingresar? Bueno, entonces vemos estas lesiones aquí en la unión esófago-gástrica, en el tercio inferior del esófago, que se nota perfectamente que es totalmente diferente de la coloración normal del esófago, ¿verdad? La mucosa escamosa, y tiene este aspecto que va como, son unas lengüetas que se van extendiendo desde la unión gastroesofágica, ¿verdad? Esto generalmente se ve como consecuencia más frecuentemente de un reflujo gastroesofágico de larga data, ¿verdad? El reflujo gastroesofágico va dañando la mucosa escamosa, entonces se produce ahí una metaplasia intestinal, ¿verdad? Fíjense cómo hay un cambio entre lo que es el epitelio escamoso hacia un epitelio columnar similar al epitelio del intestino con presencia de células caliciformes, ¿sí? Entonces eso hace el diagnóstico, la presencia de esta mucosa intestinal o este epitelio intestinal en la mucosa escamosa, hace el diagnóstico de esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una condición, una metaplasia que predispone al desarrollo de adenocarcinoma esofágico, ¿sí? Entonces, finalmente, el reflujo. ¿Sí? Bueno, acá vemos una lesión bien delimitada, lobulada. Profe, permiso. Sí. Hay un compañero que todavía no ingresa. No sé si tiene problema de internet o algo. No, ahí ya me apareció. Ya. Bueno, entonces vemos una lesión bien delimitada, lobulada, de coloración amarillenta, de aspecto submucoso, pero acá aparentemente la mucosa está intacta, la lesión aparentemente viene desde abajo, y a la microscopía entonces vemos tejido adiposo maduro que está formando parte de esta lesión. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es un lipoma, ¿verdad? Que es un tumor benigno con diferenciación de tejido adiposo. Acá por otro lado tenemos también una lesión de aspecto submucoso. Ven ustedes que es una lesión sobreelevada, polipoide en el esófago. Está revestido por una mucosa de coloración asalmonada, normal, ¿verdad? Sin muchas alteraciones a nivel de la coloración, no se ve eritematoso ni inflamado. Y en la microscopía lo que vemos es una lesión bien delimitada, ¿verdad? Revestida por la mucosa escamosa, con diferenciación. Si miramos mayor aumento, vamos a ver que son células fusiformes o fusocelulares, como ustedes le quieran llamar, donde no hay atipia, no hay mitosis, están dispuestas en fascículos arremolinados. Entonces, eso hace el diagnóstico de leiomioma, ¿sí?
Entonces los tumores a nivel del esófago pueden ser epiteliales, pueden ser estromales como esto que les estoy mostrando y a su vez pueden ser benignos o malignos como en cualquier localización, ¿sí? Bueno, cambio acá, macroscópicamente, podemos ver una lesión distinta. Ven que está también en el tercio inferior del esófago, básicamente en la unión gastroesofágica. Alrededor de la lesión vemos que hay una mucosa bastante eritematosa y acá vemos una lesión ulcerada de bordes sobreelevados, mal delimitada es la lesión. Y a la microscopía acá estamos viendo una lesión con diferenciación glandular, células atípicas, glándulas que van infiltrando el estroma. Entonces, ¿cuál les parece que puede ser el diagnóstico en esta lesión? Esto es un adenocarcinoma, ¿sí? Es un adenocarcinoma esofágico. Generalmente los adenocarcinomas esofágicos se presentan en el tercio inferior del esófago porque, como les decía, están relacionados con la metaplasia intestinal, o sea, con el esófago Barrett, que es una patología que se da por el reflujo gastroesofágico en el tercio inferior del esófago, ¿sí? Bueno, por otro lado, acá tenemos una lesión macroscópicamente es maligna, ¿verdad? Es polipoide o exofítica hacia la luz. Fíjense que tiene bordes mal delimitados, tiene estas áreas que incluso parecen necróticas, ¿verdad? Pero bien exofítico. A diferencia de lo que les mostraba acá, donde vemos una lesión ulcerada con una ulceración central y bordes sobreelevados. Entonces, por lo general, esta presentación macroscópica se ve en el carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso puede verse en cualquier parte de la longitud del esófago, en el tercio superior, medio o inferior. Está relacionado con otros factores, como por ejemplo el tabaquismo, el consumo de alcohol, ¿verdad? No está relacionado con la metaplasia y el esófago Barrett, que son las lesiones predisponentes para adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, esto generalmente lo vemos en el contexto de un carcinoma escamoso. Bueno, acá estamos viendo nuevamente una lesión en el esófago, ¿verdad? Acá nos está mostrando que esta es la región distal. Esto sería entonces el tercio medio del esófago, donde vemos una lesión exofítica sobreelevada. Entonces, esto es con bordes sobreelevados, perdón, y acá en el centro tenemos un área más de aspecto ulcerado, similar a lo que veíamos en la primera imagen que les mostré. Entonces acá el patrón macroscópico que estamos observando es un patrón ulcerado o ulcerativo, ¿sí? Esto se puede ver relacionado con un adenocarcinoma por lo general, pero en otras, o sea, en algunas ocasiones también el carcinoma escamoso podría presentarse con una lesión ulcerada. No es lo más frecuente, pero también puede ocurrir, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo una lesión esofágica, ¿verdad? Fíjense que a la macroscopía prácticamente no hay cambios muy llamativos. Hay esta lesión levemente sobreelevada a nivel del esófago. Y a la microscopía lo que estamos viendo es una lesión en el espesor del epitelio escamoso. Fíjense que hay marcada atipia nuclear. Fíjense estos núcleos tan grandes e hipercromáticos con núcleos vesiculosos, nucleolos prominentes, ¿verdad? Pero la lesión está contenida dentro de la membrana basal. Entonces lo que observamos acá es un carcinoma escamoso in situ, ¿sí? Es un carcinoma escamoso in situ. Sin embargo, acá tenemos ya una lesión tumoral macroscópicamente. Esto, fíjense, es ulcerado, ¿ven? Tiene unos bordes sobreelevados, es una lesión ulcerada. Y a la microscopía, ¿qué estamos viendo? Vemos células de citoplasma amplio, con núcleos hipercromáticos y atípicos. Y lo que hace más fácil el diagnóstico aquí es la presencia de estas perlas de queratina, ¿verdad? De esta queratinización que vemos aquí.
Entonces, esto es un carcinoma escamoso infiltrante de esófago. Un ratito. Es un carcinoma Bueno, y aquí tenemos lo siguiente. Acá ya estamos viendo una biopsia gástrica, ¿verdad? Entonces, recuerden que el epitelio gástrico o la mucosa gástrica está revestida por un epitelio foveolar, que es un epitelio cilíndrico mucosecretor similar, o sea, es el epitelio foveolar, ¿verdad? Acá vemos que hay un infiltrado inflamatorio bastante importante, o sea, vemos que hay una gastritis. La gastritis es una patología inflamatoria que generalmente, en la mayoría de los casos, está relacionada con la infección por la bacteria del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, por lo general, lo que hace es afectar la región antral, ¿verdad? La región antral, y menos frecuentemente hace lo que se conoce como una pangastritis. Entonces, nosotros estamos viendo justamente acá una biopsia de antro, en la cual podemos ver el infiltrado inflamatorio importante que hay acá, ¿verdad? Ese infiltrado inflamatorio puede ser agudo, o sea, solamente crónico, ¿verdad? Con presencia de infiltrado linfoplasmocitario, o pueden verse sobreagregados neutrófilos. Entonces le vamos a llamar gastritis crónica activa, cuando le vemos los neutrófilos en la lámina propia. Aparte de eso que les estoy mencionando, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué más hay en esta biopsia? Esto que está acá, ¿cómo se llama? Esa es la metaplasia intestinal, ¿verdad? Esa es la metaplasia intestinal. Entonces estamos viendo una gastritis crónica con metaplasia intestinal. Y aquí a mayor aumento estamos viendo una coloración en la cual se evidencian los bacilos bastoniformes que corresponden al Helicobacter pylori. Por lo general, estos bacilos bastoniformes los vamos a encontrar dentro de la luz de la foveola o de la glándula gástrica, pero más frecuentemente en la superficie. Solo que cuando tenemos metaplasia intestinal, en las adyacencias o en las regiones cercanas a la metaplasia no se ven los bacilos, porque el pH de la secreción de estas glándulas de tipo intestinal va eliminando, vamos a decir, no permite que los bacilos se reproduzcan. Pero sí podemos encontrar los bacilos en otras regiones del estómago que no tengan metaplasia intestinal, ¿sí? Entonces, es una gastritis crónica con Helicobacter pylori positivo y metaplasia intestinal asociada. Acá también estamos viendo a mayor aumento, fíjense, este es el epitelio normal del estómago, el epitelio foveolar, ¿verdad? Y de repente empiezan a aparecer estas células caliciformes. Entonces estamos viendo tras una metaplasia intestinal aquí. Y supongamos que esta lesión es de este mismo paciente, ¿verdad? Vemos formación de folículos linfoides en lámina propia, lo cual es muy sugestivo de la presencia de los Helicobacter en ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Una gastritis crónica nuevamente, más probablemente asociada a Helicobacter pylori. Bueno, acá estamos observando nuevamente acá la macroscopía, fíjense estas lesiones sobreelevadas de un aspecto como nodulillar, ¿sí? Y a la microscopía y tienen como un centro ulcerativo, o sea, una hendidura en el centro, pero un aspecto nodulillar, ¿verdad?
Y en la microscopía lo que vemos es un infiltrado inflamatorio predominantemente linfocítico, y los linfocitos se van metiendo aquí dentro de la glándula gástrica, ¿verdad? Entonces eso es lo que generalmente vamos a observar en una gastritis linfocítica. La gastritis linfocítica y la gastritis crónica por Helicobacter pylori son patologías diferentes, tanto en su característica histopatológica como en su patogenia, ¿verdad? La artritis crónica por Helicobacter pylori requiere la presencia de la bacteria para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y acá, como les digo, el infiltrado es predominantemente linfocitario, y ya fíjense cómo llama la atención la presencia de los linfocitos en el espesor del epitelio, ¿sí? Hay una linfocitosis intraepitelial, se llama eso. Bueno, ¿qué estamos viendo en esta biopsia gástrica? ¿Cómo se llamaba esto? Esto, acuérdense, acá hay células, en células caliciformes. Entonces, esto es una metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal es un cambio metaplásico que se puede observar en el contexto de una gastritis crónica por Helicobacter pylori y que puede progresar hacia una displasia en el epitelio metaplásico, ¿verdad? Y luego convertirse en un adenocarcinoma. Acá justamente estamos viendo metaplasia intestinal, y fíjense, esto es una biopsia gástrica, ¿verdad? Metaplasia intestinal, y fíjense cómo en las glándulas de la derecha ya vemos displasia, hay estratificación nuclear, los núcleos son como, son delgaditos, son hipercromáticos, y entonces lo que estamos viendo aquí es una displasia asociada a una metaplasia intestinal en el contexto de una gastritis crónica, ¿sí? Entonces, esa es la secuencia que se puede seguir desde la gastritis hasta el adenocarcinoma. Gastritis crónica, desarrollo de metaplasia intestinal, displasia sobre la metaplasia y luego ya transformarse en un adenocarcinoma infiltrante de tipo intestinal, en lo que se conoce como la clasificación de Lauren, que les voy a mostrar enseguida, ¿sí? Bueno, acá, aquí, estamos viendo la biopsia gástrica de un paciente con reflujo biliar, ¿verdad? El reflujo biliar se puede ver por varias causas, y tanto en el reflujo biliar como en pacientes que están consumiendo crónicamente, por ejemplo, AINES, o sea, analgésicos o inhibidores de la bomba de protones, podemos ver estos cambios, esto que se conoce como la hiperplasia foveolar, en la cual las foveolas tienen este aspecto como un tirabuzón, ¿verdad? Están así aserradas las glándulas, cosa que también vemos aquí. Y ven ustedes que prácticamente no hay un infiltrado inflamatorio importante. Entonces, lo que estamos viendo acá es una gastritis reactiva, ¿sí? Ok. Tenemos luego unas lesiones ulceradas en un paciente que tiene hematemesis, ¿sí? La úlcera que vemos acá es distinta a la úlcera que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque fíjense acá, la úlcera tiene bordes bien definidos, los pliegues del estómago llegan hasta el borde de la úlcera, ¿verdad? Llegan hasta el borde de
pero fíjense, tiene bordes sobreelevados y acá el pliegue llega hasta el borde de la úlcera. Pero aquí los pliegues ya no llegan hasta el borde de la úlcera y vean la mucosa atrófica alrededor. Lo mismo vemos acá, una lesión donde los bordes, o sea, los pliegues no llegan hasta el borde de la úlcera. Entonces, macroscópicamente, por lo menos, este aspecto maligno, ¿sí? Acá podemos notar la diferencia entre lo que les estaba mostrando, ¿verdad? Las úlceras benignas tienen un tamaño pequeño, los bordes son bien delimitados y los pliegues llegan hasta el borde de la úlcera. Las úlceras malignas tienen un tamaño mayor, tienen bordes sobreelevados, ¿sí? Y los pliegues no confluyen, no llegan hasta el borde. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, continúo entonces si es que no hay ninguna pregunta, ¿sí? Y las úlceras benignas, o sea, las úlceras pépticas, son soluciones de continuidad en la mucosa, ¿verdad? Y esa solución de la continuidad, o sea, hay una brecha en la mucosa que atraviesa la muscular de la mucosa, ¿sí? Y tiene diferentes capas, vamos a decir, de esa úlcera. En la parte superior de la úlcera vamos a ver que hay un infiltrado inflamatorio neutrofílico con restos celulares marcados, incluso puede haber un área necrótica acá en la parte superior, ¿verdad? Por debajo también encontramos tejido necrótico, como lo vemos aquí, ¿verdad? Y fíjense cómo acá nuestra imagen nos muestra que hay una brecha, hay una solución de continuidad en la mucosa y esa solución de continuidad atraviesa o perfora la muscular de la mucosa, ¿sí? Por debajo de la necrosis vamos a ver que hay tejido de granulación. ¿Por qué? Porque el epitelio se va, o sea, no el epitelio, sino que la pared, la submucosa en este caso, se va regenerando, intenta regenerarse y el primer paso para la formación de un tejido cicatricial, o uno de los primeros pasos por lo menos, es la formación del tejido de granulación. Entonces acá vamos a ver tejido de granulación con formación de numerosos vasos sanguíneos de paredes delgadas con un infiltrado inflamatorio acompañante. Y por debajo, en la parte más profunda de la úlcera, ahí vamos a encontrar el área ya cicatrizada. ¿Y cómo se ve esa cicatrización? O esa cicatriz se ve en la forma de una fibrosis, ¿verdad? Tejido fibroso, una gran cantidad de tejido colagénico, con muchos fibroblastos, aisladas células inflamatorias asociadas, ¿sí? Entonces, desde la parte más profunda, vemos fibrosis, acá vemos lo que después va a ser este tejido fibroso, ¿verdad? Y que va a intentar cerrar acá la brecha, y cuando se cicatriza por completo esto, entonces no es que se regenera la mucosa, sino que se queda acá un tejido cicatricial. ¿Está bien? Bueno. Y luego tenemos que pasar a hablar acerca de las patologías gástricas malignas. La más frecuente de ellas es el adenocarcinoma, ¿verdad? Y el adenocarcinoma puede ser de dos tipos en cuanto a su presentación y que son bastante diferentes por el pronóstico que tienen, ¿verdad? Tenemos el cáncer gástrico precoz y el cáncer gástrico avanzado. El cáncer gástrico precoz es una lesión, un adenocarcinoma que infiltra hasta la submucosa nomás, independientemente del estadio, del estado de los ganglios linfáticos, o sea, independientemente si haya ganglios positivos o negativos, ¿sí? Cuando un tumor gástrico infiltra solo hasta la submucosa, entonces le llamamos cáncer gástrico precoz. Macroscópicamente, el cáncer gástrico precoz es sumamente difícil de diagnosticar, ¿verdad? O sea, tiene que ser un endoscopista muy entrenado para poder ver las lesiones.
Las lesiones, esta clasificación que les estoy mostrando acá entre la lesión que protruye o la lesión superficial elevada, la lesión plana y superficial y deprimida, y la lesión excavada, son cambios que se observan a la macroscopía. O sea, el endoscopista es el que nos va a informar de si se ve o no se ve esto, ¿sí? Entonces, tenemos la de tipo 0-1, que son lesiones que protruyen hacia la luz. Las lesiones de tipo 0-2A, 2B y 2C, que son lesiones planas, que pueden ser superficiales, o sea, levemente elevadas o deprimidas. Y las lesiones de tipo 3, 0-3, que son excavadas o levemente ulceradas, ¿sí? Acá estamos viendo una lesión protruyente hacia la luz, ¿verdad? Fíjense que vemos una lesión aquí que va a infiltrar, esto es la submucosa, ¿verdad? Y la lesión infiltra solamente hasta la submucosa, está respetada la muscular. Entonces, esto es un cáncer gástrico precoz de tipo protruido, ¿verdad? Luego tenemos acá una lesión con diferenciación glandular, ¿verdad? Hay diferenciación glandular, se ven glándulas atípicas revestidas por células con atipia nuclear, y fíjense que acá en las adyacencias hay incluso metaplasia intestinal. La lesión está infiltrando solamente la mucosa, esto es la muscular de la mucosa. Entonces, acá estamos viendo también un cáncer gástrico precoz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay infiltración, pero la infiltración va solamente hasta la submucosa, no más allá de la submucosa, ¿sí? Vamos. Sin embargo, acá vemos otra cosa. Esto es un corte de todo el espesor de la pared del estómago. Vemos aquí claramente un adenocarcinoma porque la lesión tiene una diferenciación glandular. Esto es ya la muscular propia. Esta es la muscular propia. Este es el tejido adiposo de la subserosa. Y vean cómo el tumor atraviesa todas las capas de la pared, llega prácticamente a la serosa. Entonces, esto que estamos viendo acá sí ya es un cáncer gástrico tardío o un carcinoma avanzado, ¿sí? Los carcinomas gástricos avanzados tienen otra clasificación a la macroscopía, no son polipoides, o sea, no son protruidos, planos ni deprimidos o excavados. Ellos se clasifican según la clasificación de Borman de la clasificación macroscópica de los tumores gástricos avanzados. Entonces tenemos el Borman de tipo 1, en el cual tenemos lesiones polipoides o fungiformes, o sea, son exofíticas hacia la luz, ¿verdad? Tenemos el Borman de tipo 2, que es una lesión ulcerada, ¿sí? Es una úlcera donde no hay, tiene bordes sobreelevados, ¿sí? Luego tenemos el Borman de tipo 3, que también es una lesión ulcerada, pero que infiltra de manera bastante importante el espesor de la pared, ¿sí? Y luego tenemos el Borman de tipo infiltración difusa, que se denomina también limitis plástica. Por lo general, en el tipo de Borman 4, en la limitis plástica, no vamos a ver un tumor así macroscópico como tal, como esto, ¿verdad? Sino que lo que vamos a ver es que el espesor de la pared gástrica está bastante aumentada y tiene una consistencia sumamente firme. Parece como si fuese un cuero así resecado, ¿verdad? Esa es la consistencia y cómo se ve el estómago cuando está infiltrado difusamente por las células tumorales. Y es el que se denomina limitis plástica. Acá estamos viendo una lesión exofítica hacia la luz, sobreelevada, ¿verdad? Fíjense acá, la infiltración debes infiltrar hasta la muscular, por lo menos para poder llamarle cáncer gástrico avanzado, ¿verdad? Pero fíjense que es lo que llama la atención es que el tumor crece hacia la luz, ¿verdad? Entonces este es Borman de tipo 1, o el que le llamamos
polipoide, ¿sí? No sé qué está pasando. Bueno, en esta lesión tenemos una lesión relativamente bien delimitada, los bordes son sobreelevados. Puede utilizarse la clasificación de la OMS, en la cual se clasifica en adenocarcinoma tubular, difuso, con células en anillo de sello, papilar, etcétera, etcétera, ¿verdad? De acuerdo a las características que tenga ese tumor. Y otra clasificación que es más frecuentemente utilizada y que está más, vamos a decir, usada en los diagnósticos histopatológicos es la clasificación del Lauren. La clasificación del Lauren del adenocarcinoma gástrico estamos hablando en 3 tipos en realidad. El tipo intestinal, el tipo difuso y el tipo mixto, que tiene ambos componentes. El tipo intestinal es un tumor que se desarrolla relacionado con cambios ambientales. ¿Cuál es ese cambio ambiental? Es la infección por el Helicobacter pylori. Las lesiones precursoras, o sea, no sé si, no precursoras, sino que son lesiones predisponentes, son la gastritis atrófica, que ya les había mencionado, y la metaplasia intestinal, ¿sí? Es más frecuente en mujeres, en hombres que en mujeres, y por supuesto va a ir aumentando, ya que está relacionado con una causa ambiental, y mientras más estamos expuestos a esa alteración, entonces va a aumentar la incidencia con la edad. Hay formación glandular, se ve que hay invasión de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y son lesiones que tienen inestabilidad de los microsatélites y también, así como los tumores de colon, presentan mutación en el gen APC, así como también inactivación de los genes supresores de tumores P53 y P16, cosa que también se ve en el adenocarcinoma difuso. Macroscópicamente, estas lesiones son exofíticas o son protruyentes hacia la luz, o sea, como si fuese un Bormann de tipo 1. Esto no quiere decir que el intestinal no pueda ser una úlcera, ¿sí? Solamente que más frecuentemente se ve asociado con lesiones exofíticas, ¿sí? Sin embargo, el de tipo difuso eres hace metástasis hepática, pulmonar, etcétera, etcétera, ¿sí? No son excluyentes, eso es lo que quiero que entiendan. Y la limititis plástica es
una de las formas macroscópicas más frecuentemente, que más frecuentemente se presenta en el adenocarcinoma de tipo difuso. Bueno, entonces acá tenemos, fíjense, esta es la mucosa gástrica normal, esto no es tumor, ¿verdad? Esto son las glándulas gástricas normales, y tenemos un tumor donde no hay formación glandular, las células están dispuestas de manera aislada, sueltas, con presencia de numerosas células en anillo de sello, lo cual también vemos acá, y estas también son células tumorales sueltas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de Lauren, de la clasificación de Lauren estamos viendo acá? El de tipo difuso. Y aquí vemos un tumor que tiene una diferenciación glandular, obviamente, ¿verdad? Acá incluso se ve la lesión predisponente, que es la metaplasia intestinal, y al lado el adenocarcinoma infiltrante con diferenciación glandular. Entonces, esto es un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal de la clasificación de Lauren. Bueno, y otros tumores, existen varios tipos, no solamente los tumores epiteliales se desarrollan en el estómago, también se pueden desarrollar los tumores estromales, como por ejemplo el tumor del estroma gastrointestinal, que es un tumor que se desarrolla en el esófago, en el estómago, en el colon, en cualquier parte del tubo digestivo. Y también tumores hematopoyéticos, o sea, linfoides, ¿sí? Uno de ellos, el linfoma de tipo MALT, es un tumor que está asociado a la infección por el Helicobacter pylori, ¿verdad? ¿Se acuerdan del MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, que vamos a ver en la lámina propia de todo el tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, en personas con infección por el Helicobacter pylori, como este paciente que tiene una gastritis con Helicobacter pylori de larga data, se puede desarrollar un linfoma de tipo MALT. ¿Qué es lo que vamos a ver en el linfoma de tipo MALT? Y vamos a ver una proliferación monótona de células discoesivas que infiltran la lámina propia, como esto que vemos aquí, y esas células también van infiltrando y van destruyendo las glándulas, cosa que vemos acá y básicamente en estas dos glándulas, ¿verdad? Entonces, esto que vemos aquí es un linfoma de tipo MALT, ¿sí? El linfoma tipo MALT es un tumor, un linfoma básicamente de bajo grado, ¿verdad? O sea, generalmente el primer tratamiento es la erradicación del Helicobacter y muchos de ellos al erradicar el Helicobacter ya se curan, ¿verdad? Regresa la lesión. Pero ellos asimismo también pueden transformarse hacia linfomas de alto grado como linfoma B de células grandes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no todos van a regresar, pero el primer tratamiento es la erradicación de la bacteria. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿O quedó todo claro? Todo claro, creo, doctora. Dale, genial. Bueno, entonces lo que les voy a recalcar, por favor, es que aquellas personas que no pusieron su asistencia, por favor, lo hagan en este momento. Y aquellos que ya pusieron su asistencia, entonces damos por terminada la práctica y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias a ustedes. Feliz día para mañana. Gracias, igualmente.